Bien, hermanos, muy buenos días a todos. Un feliz Santo Sábado. Le doy la gloria al Señor por la oportunidad que me dan la iglesia para exponer la lección del día, la lección para este sábado. Hoy estamos ¿a qué? 30 de abril, hermanos. Ya estamos, se terminó el cuarto mes del año. Bueno, el tiempo pasa, ¿no? Volando. El título es Traicionado y traspasado. ¿Qué podemos decir de la traición? ¿Qué podemos decir de la traición? Duele, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros hemos sido traicionados y duele, ¿no? Pero sobre todo los que estamos cerca de uno. Puede ser de un hijo, de una hija, de la mamá, del papá, de un amigo de infancia, porque tenemos muchos amigos, pero los amigos de infancia, hermano, sobre todo aquellos que permanecen hasta que son adultos. Claro, de alguien que ama y recíprocamente se aman. El esposo, la esposa, dijo la hermana, es correcto, el que está a mi lado es el que duele más. Y lo lamentable es que, bueno, lamentable no, son pruebas. Para la gloria de Dios tenemos que perdonar. ¿Sí o no? Si no lo perdonamos, hermano, pues no estamos en el camino. Así debe ser, porque así lo hizo ¿quién? El Señor Jesús. Y eso es lo que vamos a ver hoy, hermanos. Y traspasado, fíjese, a pesar de la traición, no hubo otras cosas más, fue traspasado. ¿Qué podemos decir que es traspasado? ¿Qué significará eso? Bueno, ¿alguien puede decirme que me ayude? Traspasado, ¿qué significa esa palabra? Cuando fue crucificado el Señor, sus manos y sus pies fueron traspasados por gruesos clavos y también su costado por una lanza. Muy bien, o sea que fue herido, ¿no? Duramente. Hermano, es que uno piensa que le claven algo en las manos, en los pies. Con una agujita ya uno pega un grito, una inyección que le pone la enfermera, ¿no? Uy, pasito, pasito. Como serán unos clavos que son como cuánto de pulgadas. Sí, haga de cuenta como con una media pulgada, un poquito menos, unos 40 pulgadas. Y que traspasen las manos, los pies, hermanos, y sean clavados allí en una madera. Bueno, es tremendo. A ver, la introducción de la lección. A ver, la hermana Rocío, ¿me ayuda con la introducción, por favor? Gracias. Dice, mantened la cruz del Calvario delante de la gente, mostrar lo que causó la muerte de Cristo, la transgresión de la ley, que el pecado no sea encubierto ni considerado como asunto de poca importancia. Debe presentarse como culpa contra el Hijo de Dios. Luego se debe guiar a la gente hacia Cristo y decirle que la inmortalidad se obtiene únicamente cuando se le recibe como su Salvador personal. Despertad a la gente para que vea cuán distantes se encuentran los mandamientos del Señor por haber adoptado reglas mundanales y haberse conformado a principios seculares. Esto ha inducido a transgredir la ley de Dios. Muy bien. Mantener la cruz en alto. ¿Qué significará esto? ¿Será que hay que traer una cruz y ponerla así, un asta? No, hermano, hay que decirles. El sacrificio del Señor significa eso, lo que hizo por nosotros, ¿no? Porque nosotros no podemos hacer imágenes, ¿sí? También lo prohíbe el Señor. Es decirle a la gente los momentos que el Señor sufrió en la cruz y que ese símbolo significa su sacrificio y también significa nuestros sacrificios por Él. Amén. Porque Él lo dijo, llevar la cruz. Él dijo, el que no lleva mi cruz, pues no es digno de mí. Y lleva la cruz y sígueme. ¿Más? Vale.
Vale, gracias. Bueno, hermanos, entonces la cruz hay que mantenerla, hay que predicarla, hay que anunciar al mundo que esa cruz, hermanos, es símbolo del sacrificio de Cristo por nosotros. Primera pregunta. Según la profecía, ¿qué misión maravillosa iba a realizar el Salvador por la humanidad sufriente? ¿Cómo llama el Nuevo Testamento el mensaje de Isaías que describe como buenas nuevas? A ver, ¿quién quiere contestar? A ver, Carmen. Bueno, refiriéndome primero a la introducción, quiero decir que mostrar, dice, a las personas por qué murió Cristo, por lo que se transgredió su santa ley. Vale. Y bueno, y nosotros lo sabemos también. Según la pregunta número 1, dice, según la profecía, ¿qué misión maravillosa iba a realizar el Salvador por la humanidad sufriente? Vemos según los textos de Isaías 61, 1 al 3, primero dice que me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos. Ese fue el mensaje maravilloso que iba a realizar el Salvador por la humanidad sufriente. Su ministerio consistió en 3 partes. Primero, a enseñar. Segundo, predicar y a sanar. Fue la misión del Salvador. Esas noticias, hermanos, son buenas. Hermano Pacuero. Pienso que cuando la pregunta dice, ¿no? Qué maravillosa obra iba a realizar o misión el Salvador en la humanidad sufriente, ¿no? Lo que el Señor trajo fue algo novedoso para ese tiempo, ¿no? Porque la religión que ellos practicaban en ese tiempo era una religión que no tenía eficacia en las personas. Había como una especie de, digo yo, se ve, ¿no? Cuando uno se lee lo que te transmite, cuando lees la historia de Jesús aquí en la tierra, cómo le trataba a la gente, cómo era o sea, así de receptiva era la gente con el Señor, casi nada, los mismos dirigentes, la conducta de las personas mismas. Entonces se notaba claramente de que era una religión que no tenía eficacia, no cambiaba a las personas, era prácticamente como una costumbre más de las que tenían, ¿no? Que la diferenciaba de otras naciones, que tenían un Dios, ¿no? Y no eran como los demás, pues, que tenían, digamos, dioses, ¿no? Entonces, o cantidad de dioses. Entonces, lo que vino el Señor a mostrar fue eso justamente, ¿no? De que la religión tenía poder para cambiar a las personas y que ellos habían malinterpretado o habían aplicado mal o habían entendido mal también. Y quizás había pocas personas, a lo mejor entre los pueblos, que sí, que trataban de un poco de cuestionarse, ¿no? Pero ¿por qué no hay un cambio en la nación? El caso de Nicodemo, por ejemplo, o los pastores que cuando ellos los que se encontraron, digamos, como decir, la hermana Juárez dice que estaban preparados para la venida, estaban estudiando, meditando, pero además gente no. Entonces Jesús vino a tener una religión diferente ahora, a predicar este evangelio, como dice, de nuevas. Y eso es lo que vemos, ¿no? Ya trató de explicar bien lo que significa justamente el evangelio, un cambio en la vida de las personas, pero no solo un cambio, digamos así, teológico, de mental, sino también un cambio en la vida de cada una de las personas, ¿no? Que hay que ser amables, buenos con los demás, y eso es lo que hizo el Señor Jesús. Sí, sí, exactamente, lo que ellos veían como una religión más así, digamos, ¿cómo se dice esta palabra? Sí, como un Dios severo, una religión severa que te exige, el Señor Jesús le hizo ver de otra manera diferente. Aquí mostraba amor por las personas, cuando ¿cómo se llama? Les sanaba sus enfermedades, o cuando veía que incluso en el mismo sábado la gente no aplicaba bien la ley, digamos, ¿no? Y eso fue lo que vino a traer el Señor, esas buenas nuevas. Y responde un poco a la pregunta, decía, ¿qué significa esas buenas nuevas? Justamente significaba eso,
hacer un cambio en la mente de las personas y ver que la religión no era lo que ellos estaban practicando, era diferente. Era velar por el pobre, ver sus necesidades y también de forma, digamos, la teología que tenían, la forma espiritual de aplicar la religión era diferente. Ya no era ojo por ojo, vengatía, sino que ahora era amor por cada una de las personas. Muy bien, hermanos. Hermano. Sí. Pensemos que ellos también tenían una forma de pensar que consistía en creer que aquel que estaba sufriendo algo era porque algo había hecho él o sus padres. Entonces aquí es curioso cómo el Señor reivindica, evidentemente no solamente el Señor vino a todos los que están abatidos, cansados, porque habla de 9 casos y siempre es gente que está en un estado malo y le reivindica. Pero era sobre todo para centrarse en ese hecho, de que por el hecho de que estuvieran pasando por una mala situación, no quería decir que ya estaban abandonados. Entonces el Señor reivindica esta clase pues, de personas. Ahora, el que está bien, porque el Señor lo ha bendecido, tampoco quiere decir que el Señor no haya venido a salvarlo. Porque de una u otra forma, aunque haya personas que estén bien económicamente, a lo mejor en su dimensión espiritual les falta cosas. Así que no hay nadie que pueda decir que en todas sus dimensiones está bien. De una u otra forma tienen algún problema. Los ricos también pues sufren. Y en fin, o si no tienen alguna enfermedad. En fin, que el Señor vino a sanar a todos y a reivindicar eso, las causas de los afligidos, de los menesterosos. Muy bien, hermano. El mensaje es para nosotros también, no era solo para ellos. Hermanos, si alguien nos trae buenas nuevas, hermano, te traigo buenas nuevas. Vecina, tengo buenas nuevas, con una buena sonrisa, ¿no? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué contestamos? Ay, ¿verdad? A ver, pase, siéntate, dígame. Pero hay muchos hermanos que no lo ven así. Esas buenas nuevas, no me interesa. Así, dicen de una vez. Bueno, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Aquí se la nota, que el Señor Jesús me enseñó eso. No le dé las perlas a quienes. Si no quieren recibir una buena nueva, hermano, algo que te va a beneficiar, una bendición, algo, un regalo, bueno, pues no lo reciba. ¿A quién se lo llevo entonces? Al que de verdad se va a sentir gratitud, ¿no? Vamos a estar agradecido por ese regalo, por esa buena nueva, esa buena noticia. No es una buena noticia, hermano, que el Señor vino a libertar a los presos, ¿sí o no? A sanar a los enfermos, a los ciegos, a los mancos, a los etcétera, etcétera. Son buenas nuevas. ¿Quién no se alegra por eso? Que mi hermana o mi hermano esté postrado allá en mi familia, mi esposo, mi esposa, en una cama, en un hospital. Y que venga la nueva y vaya, su papá o su mamá, su papá, su hijo, va a salir de ese hospital. Te traigo esa noticia. Ay, qué bien. Nos alegramos, ¿verdad? A eso vino a ser el Señor Jesús, hermano, a traer buenas nuevas. ¿Y quiénes lo anunciaron? Desde que nació se anunció, ¿sí o no? Y cantaban. ¿Quiénes cantaban? Los ángeles de Dios, hermanos. Aquí vengo a traer buenas nuevas y cantaban los ángeles para los hombres de buena voluntad. Y glorias en las alturas, decían ellos. Amén. Que Dios, hermanos, debemos ser agradecidos. El agradecer es un don, inclusive no es del hombre, es de Dios que lo da. ¿Sí o no? El hombre no tiene nada bueno, hermano, ni siquiera para agradecer. Ni siquiera para agradecer. El don del Espíritu Santo, el gozo. Seguimos adelante, queridos hermanos. A ver. Segunda pregunta. La piedra angular en Sión. ¿Sobre qué base sólida colocó el Señor a Sión? Donde la iglesia espiritual y el edificio de cada individuo permanecerán inmóviles. ¿Quién quiere contestar? Manos, no hay manos. La hermana María, que me está mirando como deseosa de decir algo. Aquí se habla de una piedra angular.
que en un primer momento no sabían dónde colocarla, pero después se dieron cuenta que esa piedra era justamente la que iba a llevarlo todo. Y claro, esto se refiere a Jesús, no se habla aquí de Pedro ni de ninguna otra persona, sino que Jesús es la única nuestra piedra. Lo que pasa es que esta piedra es algo misterioso, muy bonito, porque por una parte dice que si no caemos encima de esta piedra, no podemos ser, dice una palabra que no me acuerdo. Entonces, por una parte, al caer encima de esta piedra, nuestra humanidad, nuestro yo, se tiene que quebrar. Si se quiebra, entonces podemos recibir la fuerza de esta piedra. Así que es una obra tan maravillosa que solo se refiere a Jesús. No hay ningún ser humano en la tierra ni en los cielos que pueda hacer este trabajo para nosotros. Que ojalá cada uno de nosotros de verdad podemos quebrantar nuestro yo sobre esta piedra y coger a Jesús como ejemplo. ¿Alguien de aquí es constructor o ese albañil o ese que tenga que ver con la construcción? ¿Conoce? ¿Por qué esa piedra, hermano Vittorio? ¿Por qué esa piedra? ¿Por qué no la que usan los constructores actualmente? Explícanos, hermano. Bueno, los constructores ahora también utilizan piedras artificiales, hormigón, pero con el mismo principio y con el mismo propósito. ¿Y qué tiene el hormigón? ¿Qué componentes tiene? ¿Qué elementos? Bueno, pues tiene grava, tiene cemento, tiene arena, pero también tiene varilla de hierro para que no se rompa. De todas maneras, es asombroso ver que edificios antiguos tienen unas piedras que hoy por hoy son inmanejables. Y todavía en el templo de Jerusalén hay un trozo de pared, ¿verdad? Que era una pared de contención para la explanada del templo, y hay piedras grandes que no están en la superficie, están en el subsuelo, pero son piedras muy grandes. De manera que la idea es darle solidez, y tenemos la parábola de la casa sobre la roca y la casa sobre la arena. Entonces, una casa sobre la roca perdura y puede estar ahí siglos sin moverse, pero una casa sobre la arena fácilmente se resquebraja y se arruina. Y claro, la casa es el carácter, es nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, ¿no? El plan de nuestra vida. Muy bien, hermano. Por eso, hermano, hay que caer, decía la hermana María, hay que caer sobre la roca. Esa roca preciosa, bella, angular, encajó exactamente, la desecharon al principio. Esta roca es muy grande. Uy, habrá que hacerle mucho trabajo, pues, esculpirla para que cae. Al principio pensaron los edificadores así, pero luego no encontraron ninguna que encajara donde ellos querían. Y alguien dijo, oye, pero vamos a volver a mirar aquella que la dejamos allá tirada. Hermano, trajeron la piedra y ¡fua! Completica. Y esa piedra angular se construyó ese gran templo de Salomón. Esa piedra, hermano, es Jesucristo. Los hombres la han desechado, pero a otros no. Y a esos que la han aceptado, la han abrazado, le dije, caiga, debes caer. Golpéate en esa roca, porque si no lo haces, ¿qué pasa? Va a venir esa roca en el cielo y va a caer en mi cabeza, hermano. Y imagínense una piedra con semejante poder caerá sobre nosotros y nos acaba, hermanos. Ahora es el momento de caer, queridos hermanos, sobre esa piedra. Es una piedra hermosa, hermanos. El que la conoce a Cristo se da cuenta que el Señor lo quiere dar todo por nosotros. Él no es un hombre que es mezquino, ni avaro, ni egoísta. Hermanos, el cielo es para todos nosotros. Y sin ningún tipo el Señor dice, no hagas allá. Bueno, no sabemos cómo será, pero hermanos, es precioso. Es precioso. Por eso es que ahora se llama la piedra preciosa. Como ese mercader que fue y consiguió una piedra preciosa y vendió todo por ella y la compró porque esa piedra es hermosa, yo la quiero. Ese es Jesucristo, hermanos.
A ver, tercera pregunta. ¿Pudieron los enemigos del Salvador reconocer sus méritos en el gran beneficio de la humanidad? ¿Qué dirían de él? A ver, vamos a ver los hermanos que me han contestado. Hermana Amelia, ¿qué nos puede decir aquí? Le leo la... Gracias. Dice, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado los pasos de tu ungido. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Y en Mateo dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora habéis oído su blasfemia. Bueno, al Señor Jesús se le pone delante del juramento que le diga si Él es el Cristo. Entonces él, en vez de decir yo soy el Cristo, le dice tú lo has dicho. O sea, le repite la pregunta que le ha hecho y no solamente ahí, sino que le dice, le añade que cuando venga en gloria lo han de ver sentado a la diestra del Padre. El sumo sacerdote hace como que, ay, qué dolor, ay, qué es lo que ha dicho. Lo que él en su corazón le quiere matar. Y entonces hace una cosa que no debe hacer. Rasga sus sagradas vestiduras para demostrar el horror y que ha blasfemado. Y dice que en ese gesto de romper las vestiduras sagradas que eran símbolo de Cristo, prácticamente demostró cómo el pueblo de Israel se había apartado de su Dios y prácticamente estaba alejadísimo, ¿no? Así que lo que era para su salvación llegó a ser para su perdición, porque al no aceptar el sacrificio de Cristo, prácticamente ellos lo cumplieron matándolo. No sé si les queda respuesta correcta. Muy bien, gracias mi hermana. A ver, aquí es una pregunta interesante. ¿Qué dirían de él? Bueno, la hermana ya contestó aparte. Lo despreciaron, no creyeron, le golpearon, le escupieron la cara, ¿sí? Este sacerdote, que era el sumo sacerdote, lo acusó de blasfemo cuando el Señor estaba diciéndole la verdad, porque dijo Natanael, ¿qué hombre hace estas cosas? Si Dios no está con él, ¿quién puede hacer todo esto? ¿Ustedes creen que alguien que no esté con Dios puede hacer esas maravillas, hermano? Sanar a los ciegos, darle vista, a los paralíticos levantar, a los muertos resucitar, ¿sí? A los ciegos darle la vista. Y no era un milagro de uno, eran varios ciegos, eran varios paralíticos, fueron varios muertos que él resucitó. Elías solamente hizo un milagro de esos. Los profetas por allí aisladamente harían uno u otro. Pero hermano, el Señor Jesús, sus evidencias de que estaba con el Señor, con Dios, con su Padre, lo seguía, el Espíritu Santo, era muy evidente. Y este hombre lo acusan de blasfemo. Fueron pocos, hermanos, los sacerdotes, contaditos, que en verdad el Señor les abrió los ojos, ¿sí? Dijeron verdaderamente, no podemos esperar a otro. Las Escrituras, hermanos, si se hubiera abierto el libro de Daniel. Ahora yo les pregunto, a ver, para terminar el libro de Daniel. El libro de Daniel dice claramente la fecha. Claro, no estaba abierto ese libro todavía. Pero hoy sí está abierto el libro de Daniel. ¿Por qué mucha gente no cree aún? Ni siquiera los mismos judíos allá israelitas creen aún. Y el libro de Daniel está abierto.
Si hacen el conteo, se dan cuenta que ahí dice el texto, hasta el Mesías príncipe. Y luego también dice, hasta que le quitan la vida al Mesías. Y aún así no creen, hermanos. El mundo tampoco cree. Y se fastidian cuando se escucha el nombre de Jesucristo. Ahora yo les pregunto, hermanos, porque eso le preguntó a los discípulos el Señor. ¿Y vosotros qué creen de mí? ¿Qué dicen aquellos? Uno dice una cosa, uno dice otra. ¿Y vosotros qué creéis de mí? Esa es una pregunta para mí hoy. ¿Qué opino yo del Señor Jesús? ¿Qué creo yo? ¿Quién es Él? Bueno, yo sé que muchos ya están contestándose y es verdad, tenemos la fe, ¿verdad? Hay fe en nuestro corazón. Y esperamos al Señor Jesús, hermano Vittorio, y luego terminamos, continuamos con la otra. Hay que añadir que dentro de los judíos, en vida de Jesús, digamos que de los sacerdotes y así de los altos dirigentes, no hubo apenas conversiones, salvo Nicodemo, que formaba parte del Sanedrín. Pero después, con el Pentecostés, si uno lee en Hechos de los Apóstoles, entonces sí que dice que de los sacerdotes también se convirtieron. De los sacerdotes. Eso entonces. Y el espíritu de profecía dice claramente que a lo largo de los siglos han habido judíos que han sido profundos estudiosos de las Escrituras y que ahora, en estos últimos 50 años, hay un gran movimiento de judíos mesiánicos que creen en el Señor Jesús como el Mesías prometido, ¿no? Están arraigados, como no se puede pensar de otra manera, en el guardar el sábado, en otras cosas que son genuinamente judías, pero que creen en el Señor Jesús como el Salvador, ¿no? Así que el espíritu de profecía inclusive le da una palabra de valoración positiva, de que hay personas fieles y nobles que estudiarían las Escrituras y reconocerían que así está ocurriendo. Bien, gracias mi hermano. Así es, hermano. Hay judíos que creen en Jesucristo. En todo el mundo están. Y hay un texto en el Espíritu de Profecía que yo se lo voy a buscar porque vi un tema en relación a eso. Que ellos, hermanos, esos judíos cristianos, con la iglesia adventista, levantarán la voz al mundo de que Cristo viene y que hay que guardar el santo sábado. Así es sencillo. Ellos y nosotros. Judíos, cristianos, gentiles. Pero luego seguiremos hablando de eso. El precio de la traición. Además del terrible hecho que alguien traicionaría y vendería al Mesías, ¿qué más relata la profecía exactamente? A ver, ¿quién otro no ha contestado? Hermana Daisy Puentes. Bueno, todos ya sabemos la historia, ¿no? Triste de Judas, de cómo terminó su vida y lo que le hizo a nuestro amado Jesús, ¿no? Sabemos que cómo era él, sabemos que fue el único que no fue llamado, que vino, se ofreció para seguir a Jesús, y todos los demás pues se sentían halagados de que una persona porque era instruido, porque manejaba las cuentas, y todos le dijeron a Jesús, sí, él nos puede ayudar, sabe mucho y está. Entonces, bueno, él llegó a formar parte de los discípulos de Jesús, pero no fue llamado. Pero durante el ministerio de Jesús, él se pudo dar cuenta y conocer quién era Jesús. Pero fue cegado por el enemigo, lo vendió, lo traicionó, pero vemos que él lo amaba, porque al final, y él se dio cuenta, quizás muy tarde, o no sabemos, pero el último párrafo que dice aquí
dice, haciéndose vivamente del manto de Caifás, le imploró que soltase a Jesús y declaró que no había hecho nada digno de muerte. Él le imploró y clamó a Caifás, pero dice que Caifás se desprendió airadamente de él y este quedó confuso sin saber qué decir. Entonces aquí él quedó ya hundido, Satanás se aprovechó más de él, lo tomó y sabemos su triste final, cómo él se quitó la vida, porque él sabía y reconocía que era verdaderamente el Hijo de Dios y no tenía nada digno de muerte, pero quizás no, solo Dios sabe este triste final, pero no llegó a ese arrepentimiento y no dejó que el Espíritu Santo lo tocara y pudiera transformar su vida, sino lo que hizo fue quitarse la vida. Buscarlo más fácil, más rápido. Sí, lo más fácil. Y el pecado lo abrumó tanto, lo cegó y nosotros hemos pensado que a veces pecamos, que a veces la culpa nos asedia, nos embarga, pero debemos recurrir a Jesús, por muy grande que sea el pecado, por muy horrible ante los ojos de Dios, ante los ojos de los hombres, porque a veces lo que más nos duele es cómo nos tilda la sociedad, el hombre, que tenemos un Salvador, vayamos a Él y no pensemos que la vida no tiene sentido, no, así sea lo peor que hayamos hecho, la vida tiene sentido, nuestra vida vale porque fue comprada con sangre, debemos ir a Él, arrepentirnos y salir del hoyo que hayamos caído. Mucha gente que cae en depresión, que no ve nada, todo es negro y por eso van al suicidio, ¿no? Pero sabemos que es Satanás quien obra en ese momento, porque esas almas ya son para Él. La vida pertenece solo a Dios. Entonces, que Dios nos ayude para ir a Él en medio de cualquier pecado, porque hay perdón para todos nosotros. Gracias, hermana. Ay, hermano, el diablo entró en Judas cuando se comió o se tomó el vino. El diablo entró. Y él no pudo zafarse del diablo, porque podemos zafarnos del diablo, ¿sí o no? Si sentimos que hay una fuerza que nos impide hacer lo bueno, o arrepentirnos, o clamar a Dios, hay que reprender al diablo. Que su amor al dinero lo indujo. Fueron 30 piezas de plata, hermanos. ¿Es el precio era de qué? ¿De cuánto? Lo que valió un esclavo. Tristemente, fíjese, ni siquiera, hermano, lo que valía por lo menos una vaca, un toro. Pero quería tremendo, hermano, este hombre. Bueno, comía con él, dormía con él, y finalmente eso fue lo que él, y otro pecado tremendo de él fue que premeditó el asunto, lo planeó en su cabeza como no sé cuántos días serían. Pero lo de Pedro fue diferente. Él no planeó eso. Le surgió en el momento y no hallaba qué hacer ni decir. Pero él lloró. Pedro lloró amargamente, diferente que Judas. Y si vamos al caso, hermano, todos los discípulos lo traicionaron. ¿Por qué? Todos. Porque salieron corriendo. Y los tres que él había escogido, a Juan, a Santiago y Pedro, se dormían, hermanos, cuando Cristo los necesitaba, que oraran con él en esa noche de angustia. Ya empezaron ellos tres, los principales, en abandonarlo y dejarlo solo. Eso no es traición, querido hermano. También es traición. Y los otros que salieron corriendo, pues también. El Señor Jesús dijo, cuando estaba escogiéndolo a ellos, este es un verdadero israelita. ¿A quién era? De todos los discípulos, Natanael. Este es un verdadero israelita. Se lo dijo a ellos y el Señor no podemos decir que estaba mintiendo. Pero Natanael también salió corriendo. Entonces, hermanos, no podemos decir que nosotros también, yo no soy capaz de hacer lo que yo. Hermano, ¿cuántas veces hemos traicionado a Cristo? Muchas veces, y empiezo por mí, muchas veces hemos traicionado al Señor, pero Él aún así nos ama y nos espera, nos tiene paciencia, y por eso Él no viene todavía, porque la iglesia no está lista, pero estará lista. La buena noticia es que estará lista, hermanos, y predicaremos con fuerza el mensaje de salvación
Las buenas nuevas de salvación. Sexta, no, quinta, ¿no? Quinta. Vamos a avanzar, hermanos, rápidamente. A ver, no, rápidamente no. Normalmente, ¿qué soportó el Señor en silencio y con dignidad? ¿Quién lo hizo posible? Hermana Daisy. La Daisy de Pacuari. ¿Qué dice la pregunta? La quinta. Sí. ¿A qué soportó el Señor en silencio y con dignidad? ¿Qué lo hizo posible? Bueno, soportó lo que normalmente nosotros no soportamos. Si nos hacen algo, enseguida saltamos, ¿no? Eso es lo normal de nosotros como seres humanos. Y me gustó en la nota que decía que él desde que nació hasta que murió fue, digamos, maltratado. Fue injuriado, sí, dijeron falsedades sobre él. Desde que nació prácticamente lo querían matar. Por eso justamente su padre y su madre, digamos, tuvieron que huir porque es que si no lo mataban. Es decir, desde que nació ya no lo querían, ¿no? Y hasta que murió, pues igualmente fue su muerte bastante triste, como ya lo sabemos todos. Y aquí, bueno, lo que le hicieron a él, que dice que le escupían, le daban puñetazos, lo bofeteaban, solamente pensemos si a nosotros nos hicieran algo parecido. Sí, no solo quizás de decirnos algo, sino de tocarnos, ¿no? Si nos tocaran físicamente. Perdón, hermano. Sí. No digo, si nos tocaran físicamente, es que no nos dejaríamos, desde luego, nos vamos a defender, ¿no? Pero vemos que Jesús nos dice que él no abrió su boca, enmudeció. Y la última parte de la nota, que desde la cruz del Calvario resuenan a través de los siglos su oración en favor de sus asesinos y el mensaje de esperanza al ladrón moribundo. A veces ni siquiera a nuestros amigos o a las personas que no son, digamos, ni nuestros amigos ni nuestros enemigos, si nos hacen algún daño, pues nos sentimos muy heridos, ¿no? Pero Jesús nos dice, sus últimas palabras antes de morir fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y bueno, sabía lo que estaban haciendo, estaban matando a una persona. No es que no sabían lo que hacían, es que eran conscientes que estaban matando a un ser inocente, no estaban matando a Barrabás, por decirlo así, que quizás podría decir que era culpable de algo. Estaban matando a un ser inocente, no eran conscientes de que era el Hijo de Dios, pero de que eran conscientes que estaban matando era así, ¿no? Pero de aún así Jesús dijo: perdónalos. Sí. Muy bien, hermana. Entonces, lo golpearon, lo escupieron, le dieron puñetazos, le clavaron una corona de espinas, lo azotaron y finalmente lo clavaron en la cruz. Entonces, hermanos, muy triste lo que pasó al Señor Jesús. Pero no es que esto nos pueda apaciguar un poco la pena, pero estaba escrito en la profecía que esto iba a pasar. Capítulo 53 de Isaías. Correcto, hermanos. Ese es el capítulo, hermanos, de lo que le iba a pasar al Señor Jesús. Y le pasó todas estas cosas y la gente siempre analizaba ese capítulo y no comparaba. Estaban ciegos, en verdad, hermanos. El diablo los tenía ciegos. Y eso también, fíjense, eso también dice la profecía. Que hablarán, pero sus oídos están tapados, sus ojos están ciegos. El Señor inclusive de adrede les hablaba en parábolas, porque a ver si con parábolas entienden, pero de adrede lo hacía para que no entendieran entonces, sino los entendidos, en este caso sus discípulos, entendieran al menos. Solamente, hermano, por la hora, hermano Pacuari, que ya me había pedido la mano, y seguimos con la sexta pregunta. La pregunta dice, pero ¿y qué hizo posible eso? Esa es la pregunta, digo, ¿no? ¿Qué hizo posible que Jesús pudiera, digamos, soportar eso? O sea, llevarlo, ante esas provocaciones, ante esas burlas, no, digamos, reaccionar, que él podía hacerlo.
y tenía poder incluso hasta para castigar a esa persona, y él es el juez. Pero ¿qué hizo posible entonces que el Señor pudiera soportar todo eso? Nosotros, nuestra salvación. ¿Cómo se llama eso? Amor. Eso es, hermano. A veces nosotros, y eso debería ser también para nosotros una especie de termómetro, a veces nosotros reaccionamos también igual. Reaccionamos porque alguien dice algo que nos ofende, o alguien incluso hasta cuando no está de acuerdo con nuestras opiniones, ya levantamos y queremos contrarrestar su opinión. Cada uno tiene una opinión, ¿no? Y cada uno puede opinar, ¿no? Pero a veces, pero si vamos a alguien que nos hiere con un comentario, ¿qué hacemos? Reaccionamos. Entonces, ¿qué hace posible que nosotros podamos soportar eso? La comunión con el Señor. Y eso deberíamos darnos nosotros cuenta nosotros mismos. A veces cuando estamos en un momento así, porque a veces pasa que nosotros no nos damos cuenta que en el momento de ese momento de tensión o de discusión o lo que sea, entonces reaccionamos de una forma natural, porque así reaccionamos naturalmente, y sale lo que somos realmente, ¿no? Entonces, allí es donde cometemos esa falta. Las personas que se entendieron a Jesús, claro que el Señor, cuando dijo, Señor, perdona cuando no saben lo que haces, sabían que estaban matando a una persona, pero no eran conscientes de la magnitud de lo que estaban haciendo. Por eso el Señor le dijo, perdónalos, porque ellos en el fondo no sabían que era el Hijo de Dios, sabían que era un profeta, porque es que si los discípulos tampoco ni siquiera creían que era el Hijo, sabían que era un profeta. Entonces, no eran conscientes de la magnitud. Y a veces nosotros tampoco no somos conscientes de la magnitud de lo que hacemos. Muy bien. Simplemente Hermano. eso es lo que quería decir un poco. Gracias, hermanito. Bueno, hermano, perdóneme las manos, hermano Vittorio, perdónenme. Vamos a la sexta pregunta. A ver, le doy la oportunidad a la sexta al hermano Oscar Pacuare y va a complementarla el hermano Germán. Va a dar una segunda opinión. La sexta pregunta dice así. Es consecuencia de crueldad y la injusticia. Un día, ¿qué verán los que azotaron y abofetearon y traspasaron al Salvador? ¿Y qué dice la profecía? Lo va a contestar la segunda parte del hermano Germán. ¿Qué dice la profecía que cambiará entonces su actitud? Hermano Oscar. Ya, gracias. Bueno, aquí la profecía dice claramente, hay de aquellos, ¿no?, que le traspasaron. Dice que lo verán al Hijo de Dios coronado. Lo verán cuando desciende Él con sus millares y millares de ángeles. Verán que pues traspasaron al Hijo de Dios, ¿no? Y harán lamentación, ¿no? Dirán, pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué hicimos? ¿No? Y será tarde, ¿no? Su oportunidad de conocer, ¿no?, ya la perdieron. Tuvieron oportunidades, pero la descuidaron, no la valoraron, y ahora pues cuando vean al Hijo de Dios regresando, ¿no?, con las nubes, verán que traspasaron al Hijo de Dios y harán lamentaciones todos aquellos que le traspasaron, ¿no?, que le golpearon, que le inspiraron. Bien, gracias, hermano. Hermano Germán, la segunda dice, ¿qué dice la profecía que cambiaron entonces en su actitud? Sí, el cambio de actitud de los heridores del siervo de Dios, o del ungido de Dios. Entonces, estamos viendo cuál era la conducta que dominaba en los hombres de Judá, en los hombres de Jerusalén. Una conducta de rechazo, pero al Mesías, ¿verdad? Una conducta de agresividad contra el Mesías, a quien ellos no lo consideraban Mesías, ¿no? Sino que, como se ha dicho, como un profeta, o como un rival a su fe, ¿no? Como se dijo también, porque traía un mensaje nuevo, diferente, un mensaje otra doctrina que estaba en pugna con la doctrina de ellos. ¿Pero cuándo va a ocurrir esto? Entonces, van a ellos? claro, esta conducta, esta actitud y conducta que ellos tenían, sin embargo, va a sufrir un cambio, porque estos judíos orgullosos que condenaron a morir a un inocente, ¿sí?, por egoísmo, básicamente, porque lo consideraban un rival. La profecía de Zacarías 12:10 dice que mirarán al que traspasaron y llorarán, ¿no? Y llorarán. Claro que, como se ha mencionado, esto va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga por segunda vez en las nubes del cielo, ¿verdad? Pero ya no como un humilde carpintero de Nazaret,
sino con poder, con majestad, con gloria, en las nubes junto a su Padre, ¿verdad? Entonces, la actitud de estos hombres que le castigaron, que le azotaron, que le abofetearon, que lo humillaron, que lo difamaron o infamaron, hicieron tantas cosas crueles con él, esta actitud de soberbia, de orgullo, ¿no?, de crueldad, va a cambiar y se van a poner a llorar porque ahora sí entenderán que aquel era el Mesías, el siervo escogido o ungido ¿por qué, por Dios. hermanos, si ya están muertos? ¿Cómo es eso? Bueno, aquí ya tenemos, pasamos a otra parte, a otro punto, que es justamente ellos van a hacer, se cumplirá en ellos una promesa, ¿verdad? Una que el Señor Jesús les hizo, ¿no? Que ellos iban a verlo venir en las nubes, ¿verdad? Con poder, ¿no? A la diestra del trono de Dios. Entonces tendrán que volver a resucitar, tendrán que volver a vivir, salir a la vida para que se cumpla esta profecía. Pero lo interesante es que van a cambiar su actitud, su alegría va a cambiar en llanto, como dice la profecía de Zacarías, ¿no? Muy bien, Y gracias, claro, hermano. sí, porque, bueno. Bueno, hermanos, esto es claro. Una resurrección parcial, dice el libro de Daniel. Los que le traspasaron, dice también el libro de Apocalipsis, se levantarán. Así de sencillo, tal cual. Así lo dijo el Señor. Se lo dijo a esos hombres, me verán en gloria. Venir en las nubes del cielo. Oh, eso es más bien de, esto está blasfemando más. Hermanos, el Señor con toda humildad se los decía para ver si abrían los ojos, que delante de quién estaba. Delante del Creador, nada más y nada menos. El Rey de Reyes. Y ahora cuando venga por segunda vez, Dios mío, ¿qué hice? Empezarán a llorar y a temblar, hermano, y a esconderse, porque ya saben lo que le va a pasar. Van a morir por segunda vez esta gente. 2 muertes y van a sufrir la tercera también. Es triste, hermanos. ¿Cómo está la iglesia hoy? Pregunto yo. ¿Estamos traicionando al maestro? De muchas formas lo traicionamos, hermanos. De muchas formas traicionamos al maestro. Es momento que nosotros recapacitemos. Porque también la iglesia, o dentro de la iglesia, habrán algunos que, hermanos, van a ser hasta nuestros enemigos. Nos van a traicionar. ¿Y cómo se estarán estos hermanos delante de ese Dios? Porque el que traiciona a un hijo de Dios, ¿a quién están traicionando? Al mismo Señor, hermanos. Es como si lo hicieran a Él. Entonces, queridos hermanos, hoy es el tiempo de abrazar al Maestro. Sí, hermano, la última pregunta. Hermana Gladys va a responder y la hermana Ana dirá un pensamiento. ¿Qué ocupará el lugar de las enormes acciones injustas contra el Hijo de Dios? Bueno, vemos, ¿no?, que como a Jesús ya le habían acusado, le han maltratado, le trataron mal, le acusaron y bueno, le han crucificado y todo. Vemos entonces que todo esto luego, todos estos malvados, dice que más adelante, ¿no?, verán, ¿no?, cómo viene el Hijo de Dios, ¿no? Y bueno, se arrepentirán y llorarán, ¿no? Acá nos dice, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará, ¿no? Entonces vemos que va a convertirse en un gran llanto, ¿no? Todos aquellos que traspasaron a Jesús. Así es. Hermana Ana, terminamos con hermana Ana. Bueno, lo mismo, ¿no? Dice que en ese tiempo se llorarán, se desgarrarán sus corazones, dice, porque lo verán al Hijo de Dios y no va a ser ya en ese momento ayuno, sino desgarramiento ya del corazón, porque ya no va a haber tiempo de ayuno. Y verán y llorarán todas las naciones llorarán ese día cuando Cristo venga. El tiempo de gracia se acaba, hermanos. Terminamos con ese pensamiento. El tiempo de gracia se acaba. Les digo, no cuando venga Cristo. Antes se acabará el tiempo de salvación. Así que, mis hermanos, y eso no está profetizado. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. ¿Qué sabemos? Hoy es lo que sé yo en mi vida. Hoy, mañana no lo sé.
Así que mis hermanos queridos, hermana Iglesia Barcelona, entreguémonos al Señor Jesús, caigamos sobre Él. Hoy es el momento. Caer en Él no es que nos vamos, hermanos, a dañar la salud, ni me voy a quebrar, ni me voy a escalabrar, como dicen por allá. Voy a botarse, no, caer es rendirse a Él, hermano, humillarse ante Él, aceptar su gracia, su salvación, su redención. Decir, Señor, creo. Señor Jesús, perdóname porque he sido ingrato, he sido desobediente, no he creído, he sido un incrédulo. Hoy me entrego en tus brazos, Señor, recíbame. No sé qué ve en mí tú, pero tú sabrás qué vive en mí. Y así el Señor hará por nosotros lo que no podemos hacer. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y bendiga su palabra. Perdón, hermano Germán, ya se acabó el tiempo. Perdóneme, la hermana directora, me pasé. Y que el Señor bendiga a esta iglesia. Amén.